Hoy les doy la más cordial bienvenida de parte de ICANN y ALETI al evento a Regional Vision for Internet for All. Es un honor estar aquí con ustedes para explorar y discutir la importancia de la aceptación universal de Internet en nuestra región. Para dar inicio a este evento, me complace presentarles al presidente de ALETI. Recibamos a Juan Francisco Martínez. Adelante, señor Juan Francisco. Hola, muy buenos días para todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que están en Europa. A nombre de la Junta Directiva de ALETI, es un honor estar aquí y darles la bienvenida a todos los participantes, como a la gente que va a dar su conferencia y lo que es la parte de los panelistas. Y darles las gracias a ICANN por considerarnos en este evento. Para mí es un honor de que en mi gestión se pueda hacer un acuerdo con ICANN, ya que ICANN es una institución de mucho prestigio a nivel mundial, ¿verdad? Y también es sumamente importante de que nosotros como ALETI vamos a participar anunciando la divulgación de lo que es la aceptación universal del Internet, que para todos es muy importante. América Latina tiene, aparte del español, el portugués y el inglés, tiene una serie de dialectos o idiomas en regiones, digamos, que es por la parte indígena, ¿verdad? Eso va a ayudar mucho a la inclusión digital de todas estas comunidades que hoy por hoy no tenían acceso a cierta información, y la parte de la aceptación universal nos va a ayudar a que todas estas comunidades que anteriormente fueron excluidas sean incluidas digitalmente, ¿verdad? Entonces, como ALETI, estamos muy contentos de participar en esta parte, ¿verdad? Y apoyar a ICANN en la divulgación. Así que muchas gracias a todos. Feliz día y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, señor Juan Francisco. Continuando con nuestra agenda, tengo el gusto de presentarles a Daniel Fink, director de Relaciones con Stakeholders para Brasil en ICANN. Daniel se unió a ICANN desde el 2014 y tiene su sede en Sao Paulo, Brasil. Se desempeñó como jefe de ciencia y tecnología para la Embajada de Brasil en Seúl y tiene un doctorado en ciencias de la gestión de la Institución Superior Coreano de Ciencias y Tecnología. Anteriormente a unirse a ICANN, Daniel fue director ejecutivo de la Secretaría NET Mundial. Daniel nos explicará por qué es importante la aceptación universal y el rol de las empresas de desarrollo de software. Adelante, Daniel, y bienvenido. Hola a todos, hola Andrea, muchísimas gracias. Saludos a todos los participantes, gracias por su tiempo, su atención. Saludos a los panelistas, amigos, durante esta jornada. Y quería seguir las palabras de Juan, diciendo que el honor es todo de nuestro, por parte de ICANN, porque el tema que vamos a hablar hoy es de extrema importancia para la inclusión digital en todo el mundo, y hay muchos puntos importantísimos para nuestra región, y es un proyecto, un concepto donde ICANN, nosotros necesitamos de la ayuda de ALETI, necesitamos da ayuda de ustedes. E basicamente essa é a mensagem principal que vamos desarrollar aqui hoje. A LETI, como organização, nos parece extremamente estratégica, importante, por unir muitas associações de empresas de tecnologia de informação, de desenvolvimento de software de nossa região e de Europa. E vocês são a audiência mais importante para este tema que vamos a tratar. Então, outra vez, muitíssimas graças. E não sei, Andrea, se poderia seguir com a apresentação. Temos uma agenda de uma discussão a respeito do conceito de aceptação universal que gostaria de compartilhar. Depois, a apresentação de Marta, que tem um projeto maravilhoso desde Paraguai, e um painel com alguns de los representantes. Sim, André?
Claro, Daniel, sin más preámbulos, adelante. Gracias. Entonces quería empezar con desde una cena que tuve el honor de tener con Juan en El Salvador, juntamente con nuestro querido Lito Ibarra, ¿no? De Punta CV, Juan. Y que decirle que por mucho tiempo creo que nuestras organizaciones estaban un poco apartadas, ¿no? Haciendo nuestras cosas, haciendo nuestro trabajo y a veces no hablando mucho. Entonces quería empezar compartiendo o que é exatamente la ICANN, o que hacemos, por qué hacemos e por qué ahora necesitamos estar más unidos do que nunca. Então, la ICANN é la Corporación para Internet de Nombres y Números. Somos uma organização sem fins de lucro com base em Estados Unidos e temos uma tarefa global muito importante para a internet. Trabajamos de uma maneira multissetorial, então todas as partes interessadas são as pessoas que tomam as decisões em nossa organização. Así como muchas organizaciones que hacen coordinación de Internet o gobernanza de Internet, nosotros trabajamos de una manera que cualquier persona que tiene un problema, que tiene un interés, que tiene una contribución, son los que hacen las propuestas y deciden en conjunto. Los gobiernos son una de las partes interesadas, los técnicos otra, los académicos otra, los empresarios otra, y es muy importante que trabajemos con gente de todo el mundo y gente de todas estas áreas. Y nuestro enfoque es súper, súper específico. Nosotros solamente trabajamos con números IP, trabajamos con nombres de dominio y con parámetros de protocolo. Fin, son estos tres pilares que hace la misión de ICANN, que es mantener el sistema de nombres de dominio seguro, estable y resiliente. Nosotros no hacemos eso solo. La ICANN tiene un ámbito global y quiere decir que hacemos la coordinación de la zona raíz del sistema de nombres de dominio. O sea, somos nosotros que tenemos el rol de crear el último nombre que tenemos en nuestros enderezos de correo electrónico y nuestros nombres de dominio, los .com, .br, .sv y así por delante. Y ICANN que tiene esta tarea de ponerlos en lo que llamamos de zona raíz del DNS. Después, hay otras organizaciones a nivel de país y a nivel global, que son los registros de nombres de dominio, que son organizaciones independientes que hacen entonces la distribución de estos nombres de dominio, los registros para las personas, las empresas y así por delante. El DNS es un sistema muy interesante, ¿no? Muy simple. Creo que uno de los sistemas más antiguos de Internet, donde la tarea es traducir un nombre que los usuarios ponen en un número, una dirección de IPv4 o IPv6. Entonces, es un protocolo común y este es lo que hace la Internet ser una red única. Una sola red en todo el mundo, porque todos hablan DNS, todos hablan protocolo IP. Y entonces esta es la idea y esto que necesita de una coordinación global. Aquí hay un poco de lo que hacemos. Y ICANN tiene también, no hace leyes, ¿no? Eso es interesante. Nosotros no somos un regulador, nos llamamos de coordinadores. Nosotros solo tenemos contratos con organizaciones que hacen otras tareas en el sistema de nombres de dominio. Los códigos de país, el .sv, .ar y todos los otros son independientes de ICANN. No necesitan seguir con nuestros contratos. Los códigos de país son así, quiero decir, soberanos. Cada país toma sus decisiones. Pero la familia de dominios genéricos que llamamos, que son los que tienen más que 2 letras, 3 letras, .com, y así por delante, sí, son coordinados por intermedio de ICANN con contratos
y son instituciones comerciales comunes. Y adentro de ICANN, entonces otra vez llamamos essa comunidade de partes interessadas, donde ustedes estão todos convidadísimos a participar. Temos grupos para empresários, temos grupos para técnicos e muitas oportunidades de trabalhar em conjunto. E creio que este tema que vamos falar hoje a respeito de aceitação universal, ojalá que les anime a participar. Temos becas para nuevos participantes e é uma jornada que me encantaria platicar com você individualmente quando queiram. Mas vamos então ao tema principal de aceitação universal. Só vou cambiar mi conjunto de diapositivas. Um minuto. E, mientras tanto, qualquer dúvida que tenham, se necessitam alguma pausa, porque mi espanhol também não é a melhor coisa do mundo. Daniel, mientras buscas Podría interrumpir. la presentación, está preguntando en la audiencia que si les podemos compartir luego la presentación. Sem dúvida, sem dúvida. A qualquer momento. Se quer poner o enlace no chat, seria perfeito, André. Perfecto. Então, acabo de tomar um pouco de tempo para explicar-lhes o conceito de aceitação universal, que é nossa chamada para ação, e juntamente com vocês. E les digo, já adelantando, que é um conceito muito simples, extremamente simples, pero de implementação super complicado, super difícil. E aí necessitamos de muita ajuda. A melhor maneira de entender, em minha opinião, a aceitação universal é pensando assim, em um universo paralelo. Imaginemos, então, um universo onde a internet não se hubiera inventado nos Estados Unidos, como foi acá em nosso universo. Vamos pensar, imaginar que a internet foi inventada em Coreia do Sul. Como seria a internet se os coreanos nos tuviesen brindado con esta red, con este proyecto de ingeniería magnífico? Probablemente el idioma original de Internet sería coreano, que tiene un conjunto de caracteres distintos de nosotros. Incluso, para acceder a una página en nuestra Internet de este otro universo, necesitaríamos poner entonces la dirección de la página en coreano, ¿no? ¿Les gusta esa Internet? No sé. Aqui está o alfabeto coreano, é um alfabeto super simples, perfeitamente adaptado, e isto poderia passar. E se pensamos também como seria o correio eletrônico de meu amigo Juan, neste mundo, aqui está Juan, todo bem? @out, não? Juan. E agora, tem que cambiar o keyboard, o teclado de sua computadora para seguir escrevendo. Não, essa internet não está bem, né? Juan, que lhe parece? Complicado, Fortunadamente, ¿cómo? muy complicado. Complicado, ¿no? Sí, sí. Entonces, para nosotros, afortunadamente, isso não passou. Estamos em outro universo e a internet foi inventada, então, com base na tabla ASCII, que podemos ler, somos educados para ler este conjunto de caracteres, né? Pero, e aí aqui está meu ponto, esto es muy desafortunado para nuestros amigos de Corea, ¿no? Este es muy desafortunado para nuestros amigos de los países árabes, los chinos, los rusos, ¿no? Que no tienen la tabla ASCII como su educación original. Entonces, la experiencia de Internet, ¿no? No es tan global cuanto debería ser, ¿no? A menos hasta ahora. Entonces, esto no es algo que se crió en ICANN. En verdad, ICANN sigue órdenes para hacer el sistema de normas de dominio evolucionar, ¿no? Hay muchos foros en todo el mundo, todo el tiempo,
que buscan traer la inclusión digital, es o que usted hacen, y la inclusión también quiere decir que la experiencia de los usuarios en Internet tiene que ser lo más próxima posible de sus culturas, de sus idiomas, de la manera como son educados, como escriben y como leen. Y otra cosa que vemos, ustedes ya saben, la Internet no crece más. No tenemos nuevos usuarios de Estados Unidos, no tenemos nuevos usuarios de Europa. Los nuevos usuarios son de la región de Asia, son la región de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Y una gran parte de esos usuarios no escribe con caracteres latinos que nosotros utilizamos, ¿no? Incluso nosotros tenemos caracteres especiales para escribir. Nosotros tenemos las señas, nosotros tenemos el cedilla, nosotros tenemos guaraní. Ya, entonces, ¿por qué el DNS no puede ser como nosotros gustaríamos de escribir correctamente? Y entonces empezamos a trabajar. La primera inclusión de nombres de dominio internacionalizados en otros conjuntos de caracteres empezó con los dominios de código de país. Desde el inicio de los años 2009, 2010, ya incluimos equivalentes para los códigos de país en sus idiomas locales, en el sistema de nombres de dominio. Aquí tenemos en el mapa, por ejemplo, el .ru, RU de Rusia, ¿no? Fue incluido entonces el equivalente en cirílico. Lo mismo para Corea y tantos otros países. Entonces, eso ya está en operación a nivel de sistema de nombres de dominio y ya está listo para que ya está sendo utilizado por esses países em seus cidadãos. Outra coisa que hicimos em ICANN também é a gran expansão de los nombres de dominio de alto nível. Por muitos anos, a internet solamente tinha um conjunto pequeno de nombres genéricos e um conjunto de códigos de país, né? Os nombres genéricos clássicos, tradicionais, são el .com, .edu, .org. Estamos muito acostumbrados com isso. Pero, desde 2012, hicimos outras coisas. Abrimos, que chamamos de la gran expansão do DNS, poniendo nombres más largos, nombres más distintos, como .technology, .photography, .rio, Roberto, también ya está en el DNS. Y nombres de dominio genéricos internacionalizados, como este conjunto que está aquí en el lado derecho de la diapositiva abajo. Esta familia entonces creció para más de 1.200 nombres de dominio de alto nivel que ya tenemos trabajando en Internet. Y estos son los resultados, los nombres de dominio internacionalizados que ya están ahí, en armenio, georgiano, coreano y muchos otros. Incluso correos electrónicos, claro, que es el resultado de los servicios posibles que podemos hacer con un dominio registrado. Entonces, esa es la idea de hacer la globalización, por así decir, del sistema de nombres de dominio con la adopción de nuevas técnicas, nuevos códigos, nuevas codificaciones para que las computadoras puedan traducir estos nombres y trabajar correctamente para beneficio de los usuarios. Pero muy bien, Daniel. Perfecto, buen trabajo. El DNS está listo. Pero cuando hacemos cambios en Internet en este nivel, hay consecuencias. Tuvimos algunos problemas. Y los problemas son, hay otras capas de aplicaciones en Internet. Hay otras capas de servicio. Y lo que pasa
quando um serviço não está listo para estes nomes internacionalizados, é este exemplo que vemos aqui nas telas. Quando vocês vão desenvolver um sistema e pôr em linha, e quizá estão nascendo um newsletter, um registro para um boletim de suas organizações, é possível que a programação não esteja atualizada para aceitar os domínios internacionalizados. Então, passa que quando uma pessoa tem um correio eletrônico em árabe, quer aceder a seu boletim informativo, o sistema diz que este não é um correio eletrônico válido. Desculpe, não vou registrar. ¿Okay? E é justamente isto o que chamamos de uma questão, um problema de aceitação universal, quando as aplicações não estão listas. Hicimos pruebas em 2022, por exemplo, uma delas, haciendo pruebas em 2.000 sitios web, probando distintos correios eletrônicos para registrar um usuário, fazer uma reservação em um hotel, inscrever-se em um boletim. E aqui temos um conjunto de correios eletrônicos, por exemplo, com distintos níveis de complexidade. Por exemplo, RTL são os árabes, que significa right to left, que escrevem desde a direita hasta a esquerda. O segundo aqui, Unicode, IDN, por exemplo, é um nome de domínio, um correio eletrônico solamente escrito em chino, e assim por diante. E assim lo vemos. Quanto mais internacionalizados, desafortunadamente, menos estas direções são aceitas em nossos sistemas. Ou seja, temos que fazer alguma coisa. E essas coisas estão muito mais em las manos de los miembros de Aleti do que em las manos de la comunidade de DNS. E esta é a chamada de ação para que trabalhemos em conjunto com este tema, né? Aqui temos mais exemplos de categorias. Não somente há problemas com nomes de domínio internacionalizados com caracteres distintos de ASCII, há problemas também com os novos domínios de alto nível como mais largos, ¿saben? Porque por muito tempo nossos programadores trabalharam com a limitação que um nome de domínio deve terminar com 2 letras, 2 caracteres ou 3. Se aparece alguma coisa aí com .engineering e a programação está um pouco conservadora, um pouco atrasada, antiga, temos problema também, mesmo que a direção é totalmente ASCII, né? E depois temos então a inclusão do formato Unicode no DNS, onde podemos então incluir qualquer sistema de escrita, muito mais amplo que o ASCII. Então, aceitação universal, por final, meus amigos, é basicamente tratar todos os nomes de domínio de maneira igual, homogênea, para que sejam aceitos por todos os sistemas em linha. E esse é o objetivo e o impacto seria, então, possibilitar que uma pessoa que vive em um país que utiliza um conjunto distinto de caracteres pode ter uma experiência completa de navegação e de uso da internet. Bem? Há muitas consequências a partir desse problema. Sempre que temos um desafio, algo assim, há consequências interessantes, como quizá oportunidades de negócio, que creio que para vocês é algo muito importante. Hacer esta atualização de los sistemas de internet pode levar anos, vai levar anos. Assim como trabalhamos por muitos anos em la conversão de los IPv4 para IPv6, creio que alguns de vocês estão familiarizados com isso. A aceitação universal é um movimento que empieza agora
y va a generar trabajo, va a generar contratos y estamos haciendo eso en todo el mundo. Estamos haciendo esta llamada para acción en todo el mundo. Quiere decir que nuestra región no está ningún paso atrás del resto del mundo. Es una oportunidad también de aprender, preparar nuestros negocios y quizá disfrutar de oportunidades buenas de innovación. Y veo que Andrea tiene una mano levantada. Adelante, Andrea. Gracias, Daniel. Pregunta a Rogelio Alvarado. Si yo tengo, por ejemplo, Societ.org, ¿se comportaría completamente diferente a Societ.org sin tilde? Uhum. ¿Habría alguna forma de restricción para evitar dominios estilo Microsoft.com o Amazon.com con las tildes? Muy bien, muy buena pregunta. Ah, los nombres de dominio societe.org con los acentos y societe sin los acentos, Rush, son completamente distintos. Son nombres separados en términos técnicos para DNS. Entonces, quiere decir que si usted ya tiene el societe.org sin los acentos, debería proteger registrando también el societe con los acentos. Son dos registros separados en nivel de DNS. Para trabajar con esto, es posible que usted haga la redirección de los sitios desde un dominio hasta otro y puede tener la misma página de Internet, si quiere. ¿Ok? Es posible trabajar con los dos intercambiando informaciones, mas a nivel de DNS es lo mismo. En el caso de Microsoft, de Amazon, también las empresas que tienen marcas, ¿no? Es importante considerar si no sería más seguro proteger estos dominios para que no sean utilizados por agentes con malas intenciones, ¿cierto? Entonces, son completamente distintos y necesitamos pensar en estos temas. Lo que puede ocurrir también son los homóglifos, ¿no? Nombres que mezclan ASCII con caracteres Unicode. Entonces, en Unicode se puede escribir Microsoft, por ejemplo, de una manera que no vemos diferencia entre un dominio u otro. Cuando uno de los caracteres de Microsoft, por ejemplo, está en Unicode y los demás están en ASCII. Esto sí tenemos restricciones contractuales con las empresas que hacen los registros de nombres, ¿ok? Entonces, esa es una vulnerabilidad importante que nosotros trabajamos para prevenir. Solo para completar la pregunta. ¿Todo bien? De nada. Muy obrigado. De nada. Entonces, mis amigos, esto es más o menos para concluir la presentación. Como ven, es un concepto simple, más que requiere mucho trabajo. Yo estoy trabajando en esta ronda de eventos de aceptación universal por la región y hay muchas cosas buenas pasando, muchas actividades de adopción que llamamos. Ya tuvimos ejercicios para convertir sitios que no aceptaban los dominios internacionales y ahora aceptan. Entonces, nosotros tenemos técnicos, capacitación, incluso es un proyecto muy bonito que también tenemos, es que ICANN ofrece todos los libros, texto, para que los académicos puedan incluir en las clases de programación, las clases de informática, los contenidos para que los nuevos programadores consideren, tengan en mente estas buenas prácticas. Y mucha información siempre está compartida de manera abierta para que los profesionales técnicos se enteren, se actualicen.
en los principios de aceptación universal, que son básicamente siempre aceptar, validar, processar, armazenar, visualizar cada nombre de dominio de qualquer conjunto de caracteres de maneira igual. Este é mais ou menos el concepto. Y Andrea. Gracias, Daniel. Vanessa Cañete pregunta que cómo se accede a estos libros. Gracias, Vanessa. Sí, ya en un par de minutos durante a apresentação de Marta, vou poner todos os enlaces acá. Entonces, Vanessa, gracias. Voy a poner aquí en el chat todos los enlaces. Y algum tipo de... certificação, Rush. Outra pergunta buena. Esta eu vou deixar para Andrea responder. Sí, nos pregunta Rogelio si hay algún tipo de certificación avalada por ICANN. Pues la buena noticia que Daniel no les ha querido comentar es que en alianza con Aleti vamos a estar generando este tipo de certificación. Entonces, con la gente que está inscrita y está participando el día de hoy, vamos a tener un acercamiento vía correo para iniciar esta certificación. Gracias, Andrea. Y antes de escuchar a Marta, querida Marta de Paraguay, solo para decirle que aceptación universal no es solamente algo que nosotros tenemos que prepararnos para ayudar a los chinos, ayudar a los japoneses a hacer una reservación en un hotel de El Salvador. No es solamente eso. Esta es solamente una mano. La otra mano, como Juan comentó, es nuestra cultura. No sé si Roberto está de acuerdo conmigo, mas estamos un poco cansados, ¿no, Roberto? De escribir de manera errada nuestros nombres, ¿no? De nuestras empresas y nuestros negocios. Lo mismo para español. ¿Por qué no podemos utilizar las N's? Por favor, ya estamos en 2024, ¿no, amigos? Entonces, esta es la otra mano. Esta es la otra mano de aceptación universal, que es nuestra cultura también para todo el mundo. Entonces, les agradezco por la atención, preguntas y regreso a Andrea. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Daniel, por esta colaboración el día de hoy de la aceptación universal de ICANN. Con mucho gusto, las personas pueden o alzar la mano y participar directamente o generar alguna pregunta. Vamos a abrir este espacio para que nos indiquen si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar con el siguiente punto. Vamos a ver. Bueno, creo que en este momento hemos cumplido con las preguntas del público. Igual, cuando estemos en el último punto del panel, también vamos a abrir a las preguntas. Entonces, continuando con nuestra agenda y agradecido, Daniel, por tu participación, vamos a darle paso a Marta Fretes Carballo, directora de NICDAC-PY en Paraguay y del Centro Nacional de Computación de la Universidad Nacional de Asunción. Marta nos compartirá un caso de éxito desde Paraguay. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos los participantes, a las autoridades de Aleti. Daniel, muchas gracias también a ti por este acompañamiento siempre que nos hace ICANN. Bien, en esta ocasión fui honrada con esta invitación para poder comentarles un poco del trabajo que se hizo desde el NIC.pi para poder de alguna manera introducir a nuestro esquema de nombres de dominio uno de nuestros idiomas oficiales. En Paraguay nosotros tenemos como idioma oficial, además del español, el guaraní, que es un idioma nativo que lo fuimos heredando desde, o sea, a través de generaciones y generaciones, y que, bueno, por ley es justamente, tiene el respaldo del gobierno para su uso extendido, ya sean documentos, en uso oficial, en la escolarización, inclusive desde la etapa inicial
de la educación de los niños. Y bueno, la parte en la que, como todos sabremos y nos estuvo comentando Daniel, la parte en la que de alguna forma nos vemos un poco rezagados es la tecnología. La posibilidad de incluir a nuestros compatriotas, incluso a las personas de países que colindan con Paraguay, porque el guaraní específicamente es un idioma que no solo es propio del Paraguay. La Argentina utiliza el guaraní, el Brasil, tenemos colegas también que desarrollan bastante literatura en países como Bolivia. Entonces, el trabajo que nosotros aquí hicimos es el principio. Es el principio y bueno, queremos compartir, de hecho, nuestra experiencia. Voy a compartir aquí una pequeña presentación. ¿Me avisan, por favor, si se ve correctamente? Bien, Se ve perfecto. muchas gracias, Andrea. Bien, solo a modo referencial, mostrarles un poco estadísticas de lo que en Paraguay se maneja respecto al uso cotidiano del idioma guaraní. Esto está respaldado a través de censos oficiales que se hacen periódicamente. El guaraní está muy arraigado en nuestra cultura. Y aquí mostramos también un mapa en donde se puede observar que las lenguas nativas son de bastante uso en lo que es nuestro continente. Está bastante expandido, ya sea como lengua oficial o bien como uso coloquial de los habitantes de los países de Latinoamérica. Solo a manera de darles un poco de historia, la supervivencia del guaraní mucho se debe al uso cotidiano, a la persistencia de nuestra cultura, dado que en épocas anteriores de alguna forma fue un poco rezagada, inclusive por las autoridades. No es así al día de hoy. Gratamente podemos decir que nosotros tenemos una legislación vasta que apoya el uso, incluso tenemos una gramática oficial del idioma. En ese punto voy a comentarle más adelante que el hecho de tener ya una gramática bien establecida nos ayudó bastante en el trabajo experimental de la inclusión de nuestros nombres de dominios. ¿Y cómo utilizamos el guaraní en Paraguay? Bueno, hay una faceta, vamos a decir, que tiene sus reglas gramaticales, que tiene un alfabeto inclusive. Es una lengua bastante compleja, muy pocos paraguayos manejan el idioma de forma, vamos a decir, único. Lo que más se utiliza en nuestro país es lo que nosotros conocemos como el yo-para. En guaraní esto significa una mezcla de castellano y guaraní. En la presentación que les voy a poner a disposición a todos van a ver, y pongo como ejemplo, una pequeña estrofa de una literatura en donde al darle una leída van a notar que en ciertos párrafos y en ciertas secciones pareciera que uno comprende porque es así, se mezcla el guaraní con el castellano, pero también en ciertos puntos el idioma guaraní se usa de forma bastante cerrada. Eh, Esta es básicamente la variante más utilizada entre la población. Y bien, este es el alfabeto que oficialmente fue declarado dentro de nuestro país. A nivel regional y trabajando un poco, nosotros solemos participar bastante de charlas y actualizaciones que hace una institución aquí en Paraguay, es la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Ellos suelen hacer eventos en donde justamente se hace un compartir entre referentes del idioma de países vecinos y bueno, cada país tiene su situación particular en cuanto al uso y el tratado del guaraní. No todos los países tienen una gramática oficial, pero el hecho de tenerlo ayuda. En el caso nuestro, este es el alfabeto que nosotros manejamos y ustedes van a poder notar que además de varios de los caracteres que utilizamos en el español, en el guaraní introducimos vocales, las 5 vocales que utilizamos en el castellano, pero con la virgulilla, nosotros llamamos a esto vocales nasales, porque al entonar tiene un sonido un poco utilizando básicamente la nariz.
También tenemos una consonante adicional que van a observar, tiene la forma de un apóstrofo y nosotros en nuestro idioma lo llamamos el puso. Es una consonante que hace una puntualización de básicamente una pausa entre la pronunciación de una sílaba y otra. Esto es un resumen justamente de los caracteres que tuvimos que introducir a nuestros nombres de dominios para poder hacer la integración de los nombres en guaraní, además de los que ya estaban incluidos para normalizar el español, como ser la ñ, las vocales con diéresis, que son propios del idioma español. Estos son los caracteres que nosotros tuvimos que adicionar. Voy a hacer un repaso rápido de conceptos que ya Daniel estuvo hablando respecto a la tabla ASCII, que es la tabla de caracteres nativa que soporta la mayoría de los servicios a nivel de información, y la tabla Unicode, que es la que nosotros utilizamos para poder buscar los caracteres que necesitábamos incluir dentro de nuestro banco de caracteres y de esa manera poder tener nombres de dominios correctamente escritos en español y en guaraní. Bien, cabe mencionar que el sistema nativo de DNS solamente tiene soporte para lo que es la tabla ASCII, entonces nos valemos de una traducción, una secuencia que es conocida como el Punicode, que lo que hace es básicamente traducir una palabra escrita en un idioma a caracteres netamente en ASCII. Aquí en esta diapositiva les estoy mostrando un poco un ejemplo de palabras escritas en español y también en guaraní y su correspondiente secuencia en Punicode, que es la secuencia que en esencia, de forma base, comprenden los sistemas nativos de información. Bien, a partir de este punto les voy a comentar un poquito la experiencia que tuvimos, sobre todo en las fases experimentales de los nombres de dominios que queríamos introducir y las particularidades que nos llevó un poco a comprender los caracteres que tuvimos a la mano para introducir el puso, en particular como consonante que se utiliza dentro del guaraní. Hicimos nuestras pruebas experimentales creando un dominio bu'ara. En guaraní, bu'ara significa celebración, regocijo. Entonces, notarán ustedes que estas variantes de la misma palabra lo fuimos probando con diferentes caracteres muy similares de forma visual para poder denotar cuál sería el apropiado para la introducción del puso. En primer lugar, vemos que tenemos el apóstrofo. ¿Por qué? Básicamente probamos primero con este carácter porque considerando el teclado habitual que uno dispone en cualquier computador, el apóstrofo siempre lo tenemos a la mano. Entonces, esa fue la alternativa inicial para las pruebas. Otra opción que teníamos a la mano en nuestra disposición de caracteres era básicamente la comilla simple derecha. Ustedes van a notar la codificación propia de cada uno de los caracteres. Eso corresponde a la tabla Unicode. Y también encontramos este par de caracteres que son el carácter del saltillo, minúscula y mayúscula. Este carácter lo habíamos encontrado en varios trabajos de investigación sobre lenguas nativas de países como México y Guatemala, en donde ellos en su gramática introducen el saltillo para la introducción de ciertos sonidos nativos. Bien, en principio estos 4 caracteres habíamos tomado como posible uso del puso. Considerando el primer punto del apóstrofo, perdón. Dentro de las pruebas y también leyendo un poquito la documentación nativa de los RFCs, vimos que en el RFC 3986
ya estaba denotado este carácter con un uso reservado de subdelimitador, lo cual de alguna forma imposibilitaba la utilización del apóstrofo dentro de la construcción de un nombre válido de dominio, dado que ya tenía una significación específica en la definición de la gramática de una URL. Pero de todas maneras era una opción que teníamos a la mano, entonces en principio lo habíamos considerado. En las pruebas, si ustedes mismos escriben en un espacio, en cualquier explorador, una palabra utilizando el apóstrofe, van a notar que este software no lo considera como un nombre válido por el hecho que ya les comenté, de que este carácter ya tiene un significado propio dentro de la gramática. La siguiente posibilidad que teníamos a disposición era la comilla simple derecha, ¿sí? Este carácter nos produjo justamente unos resultados relativamente válidos en el sentido de que sí era posible tener nombres de dominios correctamente escritos y con una traducción Unicode válida. Ustedes van a notar justamente en esta lámina cuál es el Unicode, el código ya traducido en ASCII, por lo que es un carácter válido para ser considerado como el puso. De hecho, este carácter por la gráfica que tiene, ustedes notarán que tiene como una comita, una pequeña curva, es el carácter sugerido por los lingüistas del guaraní aquí en Paraguay, dado que ellos nos habían comentado la necesidad de que al escribir la consonante puso tenga esa pequeña curva. Eso es algo propio que los lingüistas consideraron como importante, entonces también para nosotros es significativo de manera a poder ajustar nuestras palabras escritas en guaraní de forma más cercana a lo que es la gramática. Y ahí van a notar de forma más clara la traducción en Punicode. Por último, también hicimos pruebas con esta alternativa que tuvimos a disposición, que son los caracteres de saltillo, mayúscula y minúscula. Ustedes van a notar justamente que en las pruebas, utilizando cualquiera de los dos caracteres, la traducción en Unicode es la misma. En este ejemplo, van a notar que utilizamos la opción el saltillo en mayúscula, y en el siguiente ejemplo van a notar que utilizamos la alternativa en minúscula. En Unicode son dos caracteres diferentes, pero que llevan a la misma traducción en Unicode, lo cual hace suponer también que a nivel de implementación hay que utilizar uno u otro carácter, o utilizar la dualidad. Bien, estos son los dos caracteres que trabajan en conjunto. Entonces, tenemos tres alternativas probables para el puso. Nos decantamos ahora mismo por la utilización de la comilla simple derecha, por la similitud en la grafía del guaraní y también por la disponibilidad de este carácter dentro del conjunto de teclados que disponemos en cualquier computador en la mayoría de los casos. Bien, dentro de pruebas que hicimos en algunos servicios más utilizados, notamos algunas limitaciones que en efecto la mayoría de los dominios con IDN a hoy día todavía tienen respecto al soporte en el correo electrónico. El soporte que de forma más expandida pudimos encontrar es en los servicios web, pero básicamente en el servicio web es donde encontramos en los exploradores una adopción de los IDN, no así para los servicios de correo electrónico. En lo que respecta a la configuración DNS, y me remito un poco a la consulta que había hecho el colega Rush Alvarado anteriormente respecto a
Si dos nombres de dominios son iguales, el IDN y el nombre de dominio escrito en ASCII, este es un ejemplo palpable en el cual se puede a nivel técnico observar que son plenamente diferentes. Para poner operativo un nombre de dominio con IDN, inclusive la zona tiene que ser construida en base al dominio hecho, basado en la traducción Punicode. Cuando uno va a construir la zona, tiene que remontarse a la traducción en Punicode y a partir de ahí puede hacer la configuración de su nombre de dominio e incluso puede adoptar aplicativos adicionales de seguridad, como es el caso de DNSSEC. Nosotros en nuestras pruebas experimentales justamente hemos puesto operativo nuestros dominios con IDN, configurando las zonas y además haciendo el firmado propiamente con DNSSEC. Entonces, esto sí es viable, pero se trabaja con la traducción Unicode. Esta es una verificación que habíamos hecho justamente del firmado del nombre con IDN y ya con DNSSEC. Pero son plenamente, los manejos y las configuraciones son totalmente independientes. Bien, nosotros hoy día aquí en Paraguay ya estamos en una fase de delegación de nombres con IDN, nombres en español y nombres en guaraní, en donde todos los tipos de dominio que delegamos tienen este soporte. Tuvimos una fase preliminar el año pasado en donde el usuario tuvo la oportunidad de poder justamente hacer ese ejercicio de delegación en paralelo de su nombre de dominio ya activo con algún nombre basado en IDN que tenga similitud con el dominio ya adoptado y pueda hacer ciertas cuestiones experimentales, ver si es que básicamente les convence el uso. Muchos de los usuarios que hicieron la reserva del nombre con IDN fueron desistiendo de las delegaciones, más que nada por una cuestión técnica, porque pudieron observar lastimosamente que algunos servicios tecnológicos como el soporte o el servicio nativo de correo electrónico no era igual, no tenía soporte. Entonces algunos usuarios permanecieron con la delegación básicamente a efectos de reservar el nombre con su equivalente en ASCII, pero muchos de ellos no le vieron lo práctico, entonces desistieron. Bien, nosotros, ese es el trabajo que estuvimos haciendo. Yo les voy a dejar estos datos de contacto que también voy a compartir con ustedes aquí en el chat y en las presentaciones. Quiero darle muchas las gracias a WIYPM. Esa es una manera de nosotros aquí en Paraguay saludar en guaraní, y quedo abierta a cualquier consulta que desde el panel quieran hacer. Muchas gracias, Marta. Vamos a dar unos minutos para ver si alguien quiere hacer una pregunta exactamente en este momento o si van a esperar hasta el panel. Bueno, hay una pregunta, Rogelio Alvarado. Adelante, si gustas puedes salir y hacerla. Rogelio, adelante. Hola, ¿me Adelante, escuchan? Rogelio, te escuchamos. Sí, para poder registrar un, un dominio en algún lenguaje nativo aquí de Panamá, que tenemos, por ejemplo, el Emberá y el Bunán, que tienen caracteres especiales, lo que los otros sí se adaptaron a caracteres del castellano, pero estos dos sí tienen caracteres especiales. El proceso sería primero registrarlo como único y después pasarlo a dominio, o es un solo proceso que haría todo a la vez. Vos estás consultando cómo es el caso de Paraguay. No, sería para Panamá. O sea que aquí hay lenguas indígenas que tienen caracteres especiales. Entonces,
Por ejemplo, cuando hay que escribir documentos en Emberá, hay que bajar, ¿cómo se llama? Keyman, que es para poder escribir en caracteres que no existen. O entonces, en ese caso habría que registrar todo como Unicode para después poder pasarlo a dominio, o es como un proceso que es un solo globo. Gracias por la pregunta, Rush. Nosotros lo que hacemos en Paraguay es disponibilizar a los usuarios el mecanismo de manera que los usuarios indiquen el nombre del dominio utilizando los caracteres en Unicode. A nivel interno, nosotros hacemos las configuraciones relacionadas, pero esto impacta ya con la traducción en Unicode. Lo que hacemos también es un acompañamiento al usuario en cuanto a la implementación desde lo que es la configuración de su zona DNS, alguna orientación en cuanto a los servicios que va a poder tener, pero son diferentes, son totalmente diferentes los nombres, a pesar de la similitud visual, son manejados de forma independiente. Gratamente nosotros pudimos encontrar los caracteres que necesitábamos ya incluidos y manejados por la tabla Unicode, y en consecuencia también vimos que era factible la traducción al Unicode, entonces eso nos ahorró bastante en lo que es la adopción, pero a nivel de dominio. No sé si eso responde a tu consulta, Rush. A Willen debe, a ver. Sí, correcto. Tenemos una pregunta más de Luis Benítez que dice, ¿esto ya está disponible en .py? Sí, ya está disponible. Perfecto. Entonces, dando continuidad, pues te agradecemos mucho, Marta. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a nuestro panel, una visión regional para la aceptación universal. Y a continuación, pues me gustaría presentarles a nuestros distinguidos panelistas. Así que le pedimos a Marta que se mantenga en pantalla, pues ya la conocen por su esperada presentación sobre el caso de éxito de Paraguay. Y llamamos a Gustavo Osorio, director del clúster TIC de la Universidad Francisco Gavidia. Gustavo tiene una sólida trayectoria en la educación superior y la industria, especializado en tecnología de la información y SAP ERP. También llamamos al señor Roberto Mayer, quien es VP de ACESPRO, líder del Comité de Innovación de Aleti. Roberto ha trabajado en importantes empresas multinacionales y tiene una amplia experiencia en docencia, consultoría y gestión empresarial. Además, es autor de numerosos libros sobre tecnología de la información y sociología. Y también llamamos al señor Francisco Barrera del Rayo, especialista tecnológico en SoftTech, con estudios en ingeniería en sistemas y computación de la UNAM. Francisco ha liderado equipos y gestionado proyectos complejos, además de ser docente en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Para este panel contamos con Daniel Fink, quien nos acompañará como moderador. Estamos muy emocionados de escuchar sus perspectivas y discusiones sobre cómo podemos avanzar hacia la aceptación universal del Internet. Sin más preámbulos, adelante Daniel para que des inicio a este panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Aquí estoy otra vez, mas creo que esa es la parte más divertida del evento de hoy. Muchas gracias a los panelistas, bienvenidos. Y entonces la idea ahora sería mezclar las opiniones de los miembros de Aleti con un poco de nuestros corazones, ¿no, Marta? Lo que podríamos hacer en conjunto. Y tenemos dos rondas, una con algunas preguntas para que cada uno de los panelistas ahí nos platique. Después yo tengo algunas preguntas más específicas también para cada uno de ustedes. Y después, claro, contamos con la participación, las buenas preguntas habituales de todos ustedes que están ahí en la audiencia. Entonces, preguntas generales, así que gostaria mucho de escuchar la opinión de Roberto, de Gustavo, de Francisco y de Marta a respeito
que usted piensa así? No, Situación Universal es un movimiento global, claro. Todos los países, todos los sistemas están mirando eso. Mas ¿cuál específicamente sería entonces la significado para nuestra región? Para la región donde están los miembros de ALETE, ¿no? Y por qué, otra pregunta también para consideración, ¿no? ¿Por qué esto es importante para la industria de software de nuestra región, para nuestras economías, ¿no? Y cuáles son los beneficios, las ventajas o las desventajas que usted piensa al respecto de ese tema. No sé quién quiere empezar, Gustavo, Roberto, Francisco, Marta, como quieran. Bueno, gracias, Daniel. Tal vez inicio yo Gracias. diciendo que este tema es importante, ¿verdad? Sobre todo, pues, por los temas de inclusión digital. Sin duda, la tecnología, digamos que, como tú lo mencionabas en tu presentación, no ha tomado en cuenta algunas características propias de nuestras culturas. Y el tema de la ñ, el tema de los acentos es un ejemplo claro de eso. Sin embargo, también tampoco ha tomado en cuenta no solo el Internet, sino también otras tecnologías, como por ejemplo el tema de los lenguajes ahora de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que no vienen específicamente del español, vienen del inglés, etcétera, y tienen sus consideraciones técnicas que hay que hacer. Pero me quiero referir al tema de Mesoamérica, ¿verdad? En Mesoamérica, y que esos temas a veces no se conocen mucho y quiero aprovechar esto para decir que en Mesoamérica, es decir, el sur de México y el norte de Centroamérica, tenemos varios lenguajes que si no son oficiales, son lenguajes ancestrales, pero que todavía se usan. Hay 3 millones de personas que utilizan el náhuatl, por ejemplo, y las lenguas de origen maya. Y todo ese tipo y estamos hablando del quechí, del quiché, etcétera, de diferentes. Hay una variedad de lenguajes que, claro, necesitan de políticas para su estudio, su difusión, etcétera, pero la tecnología no ha ayudado en eso. No ha ayudado precisamente por este tema de la no inclusión y del lenguaje orientado al español. Entonces, sí, yo sí creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad de ICANN para resolver esos problemas tradicionales, culturales. Me quedo ahí, gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Buenísimos puntos. Siguiente. ¿Quién se anima? Ok, puedo ser yo. Por favor, Roberto, un gusto. Bueno, eh, el tema de esta migración me hace recordar otros cambios de ancho de banda en el procesamiento de información que vivimos en la historia de la computación. O sea, en tesis estamos hablando de ampliar la capacidad de un sistema de DNS de 8 a 16 bits, ¿no? Eso es básicamente el mismo proceso que pasamos cuando hicimos el cambio de las computadoras por ejemplo, de 16 bits, como eran los primeros microcomputadoras, a las CPUs de 32 bits, ¿no? Y de hecho, durante muchísimos años, incluso en el caso de grandes empresas como Microsoft, deben recordar que el primer sistema operativo que funcionó, de hecho, de forma nativa con CPUs de 32 bits fue el Windows 95, mientras que la primer CPU que tenía esta capacidad, que fue el 8386 de Intel, estaba ya disponible a la venta casi 10 años antes. O sea, en un caso mucho más sencillo y de una única empresa manteniendo la tecnología, el proceso llevó 10 años. Así que en este caso, yo veo que el hecho de que el proceso debe llevar, ¿no?, mucho más tiempo que este, porque estamos delante de un desafío mucho más grande. No se trata solo de
ampliar la cantidad de bits por cada carácter, sino que estamos viendo aquí el caso de las dificultades que nos ha relatado Marta y que viene de las preguntas de Panamá y de los comentarios de Gustavo. Existen no solamente en Latinoamérica cientos o miles de lenguajes indígenas, algunos en extinción. Aquí en Brasil hay miles, de los cuales creo que no más que 20 o 30 tienen un nivel de uso, una gramática definida, los demás son totalmente orales. Pero lo que sí estoy seguro es que la gran mayoría de estos idiomas todavía no tiene sus caracteres reconocidos en la tabla oficial del Unicode, que de alguna forma se coloca como la tabla de salvación. Entonces, aprofundando un poco la pregunta que se hizo antes, sí, de hecho, ahí hay que hacer un trabajo en dos etapas. Si queremos, de hecho, poder escribir nombres de dominios usando caracteres de 16 bits, es necesario que estos caracteres estén, de hecho, estandarizados como parte del Unicode, si no, un sistema Unicode no los va a reconocer, ¿no? Y creo que eso es una tarea que tenemos que desarrollar. No sé en qué nivel de interacción ICANN ya tiene con el sistema de estandarización del Unicode, ¿no? Te dejo esa pregunta para ti, Daniel, pero de hecho ese es el punto llave, o sea, la globalización del proceso de escrita. No solamente se trata, como el ejemplo que trajiste al principio, de que para suerte nuestra la Internet no se inventó en Corea, sino que tampoco la inventaron los mayas, ¿no? Porque si no estaríamos estando más complicados. Porque a los coreanos todavía tienen una cultura en la que la cantidad de usuarios en el momento que se definió el Unicode, el alfabeto coreano está en Unicode, ¿no? El alfabeto árabe está en Unicode, el alfabeto japonés, por lo menos el alfabeto simplificado, ¿no? El katakana, ¿no? El alfabeto hebreo y otros que son basados en símbolos semejantes a la lógica del alfabeto griego o del latino, donde tenemos letras y vocales. Pero yo tengo suficiente conocimiento de idiomas, que hay idiomas como el egipcio antiguo o el japonés y el chino tradicional, donde se trata de símbolos que no corresponden a letras, sino que corresponden a sílabas o a palabras enteras. Y en ese caso los alfabetos tienen miles de símbolos. Y en este caso los 16 bits que nos permite usar Unicode, que permitiría tener un máximo de 65.000 caracteres a nivel mundial, no va a ser suficiente, porque solamente el kanji de los chinos, por ejemplo, tiene como 6.500 letras, son símbolos diferentes. Y lo mismo puede pasar con otras culturas. Entonces creo que ahí tenemos la primera etapa de un trabajo que puede llevar, de mi punto de vista, a varias generaciones. Creo que eso es un comentario inicial y que tiene impacto en todas las culturas locales, y creo que de hecho puede ser una oportunidad para que el mundo tecnológico se acerque a esas culturas ancestrales que manifiesta Gustavo, y de hecho se haga un trabajo de incorporación de esos lenguajes al mundo de la tecnología. Perfecto, Roberto. Total acuerdo. Un comentario solo. Yo creo que estamos ahí con una ola de grandes beneficios, porque tenemos que hacer esta actualización para seguirnos comunicando con el resto del mundo. Entonces, esto es económico. Al mismo tiempo, tenemos la oportunidad de valorizar nuestras culturas. Creo que esto es lo que querías decir. Muchísimas gracias. Veo a Luis, Adrián, ahí. Luis, no sé si quiere comentar ahora o aguardamos por Francisco y No, Marta. es muy rápido. Y Vale. es que, gracias Daniel y muy buenos días desde Costa Rica.
Vamos a ver, yo creo que esto tiene dos aspectos. Y cuando uno oye las exposiciones, yo creo que tenemos que ver cómo nosotros podemos trasladar lo que estamos conversando ahora de un lenguaje técnico a un lenguaje político. ¿Y a qué me refiero? O sea, si nosotros hablamos de 8 bits o 16 bits, etcétera, no va a ser difícil el poder contar, y se lo digo, yo fui ministro, ¿verdad? Y cuando uno llega y le empiezan a hablar de cosas tan complejas, diga, o sea, que suenan tan complejas, aunque usted lo explica en su primera exposición súper simple, yo creo que es fundamental el que podamos traducir esto en la necesidad de plantearlo en diferentes stakeholders, sobre todo a nivel de gobiernos, etcétera, donde mostremos que estamos hablando de cultura, que estamos hablando de pertenencia, que estamos hablando de disminución de acceso al conocimiento, que estamos hablando de la capacidad de generar redes de conocimiento a través del mundo y sobre todo con algo que es muy importante y es con los más vulnerables. Porque si vemos, por ejemplo, las lenguas que más se están perdiendo, las lenguas que hay más difícil acceso, son las personas más vulnerables. Entonces, al igual que en tecnología, cuando hablo de inteligencia artificial o de 5G, etcétera, yo trato de llevar ese tema no solamente a la infraestructura o no solamente a los routers o a los protocolos, sino llevarlo a las personas que viven en violencia, las personas que no tienen acceso al agua, las personas que tienen hambre, las personas que no tienen acceso a educación, que les cuesta incorporarse a el mercado laboral. Entonces, yo pienso que esto que tan potente ustedes comunican y que además de eso, cuando se explica de una forma como ustedes lo explican, queda tan claro la necesidad, porque podríamos pensar que esto es un elemento meramente paralelo, o sea, que no es algo como que afecte el desarrollo global, pero cuando se habla de inclusión, cuando se habla de equidad, evidentemente unos temas de estos son fundamentales y yo creo que podemos hacer un esfuerzo, y con esto termino, de poder potenciar esas capacidades en función de poder lograr el apoyo de diferentes stakeholders que no necesariamente estén metidos en el mundo tecnológico, sino también en toma de decisiones políticas, etcétera, para llevar esto como una recuperación del pasado histórico que tenemos nosotros como sociedad y obviamente viéndolo a futuro, el acceso a conocimiento compartido y redes de conocimiento con esta capacidad de poder potenciar los diferentes lenguajes que no están incluidos dentro de los sistemas que ya tenemos. Solamente eso. Muchas gracias, don Daniel. Luis, muchísimas gracias. Foi buenísimas palavras e eu vi o Juan tomando nota de tudo isso. É verdade. Aqui estamos entre técnicos, né? Aqui estamos entre um pequeno grupo de tecnologia, mas essa discussão que o Luis traz requer os expertos, os linguistas, né? A gente de las ciências sociais. Luis, super, né? Aí hay temas para Juan organizar muitos eventos e isso me anima. Francisco, Marta, ¿qué les parece? Yo tengo un comentario, bueno, viendo la aceptación universal desde tres visiones, pensando en Latinoamérica y el Caribe. La primera, pensando en que es una región multicultural, es muy diversa y, bueno, obviamente la inclusión, que las personas se sientan cómodas en el mundo digital es bastante importante porque si no se sienten cómodas, si no se sienten aceptadas, ellas mismas dejan de interactuar y este mundo cada día es más digital y hasta los trabajos es importante ya pues tener un correo o saber usar toda esta tecnología. Eso pensando de manera interna. En segunda, pensando cuando vienen no sé, de otras ubicaciones geográficas como de Japón, China, Arabia, que vienen para esta zona de Latinoamérica, pues sí se les complica el poder, pues disfrutar su viaje, disfrutar el venir, incluso a nivel científico, intercambios estudiantiles, todas esas personas que vienen del exterior hacia esta zona, es también importante tener esa empatía y de la misma manera ellos se sienten como cuando nosotros viajamos a China, a Japón, y nuestros correos, los dominios, hay mucho choque en eso. Creo que la aceptación es una situación que va a llegar tarde que temprano. Estamos iniciando y
tiene mucho significado en el tema de globalización. Perfecto, muchísimas gracias, Francisco, es verdad. Aún tenemos pasos para hacer con la globalización, ¿no? Ese es uno de ellos. Perfecto. Marta, ¿puedo adelantar algunas preguntas para Claro que provocar? sí, Dani. Sí, sí, Está claro. bien, está bien. Bueno, primero felicitaciones por este liderazgo de Paraguay, Marta. Muchísimas gracias mismo. Lo ves que estamos con mucha gente para seguir los pasos, ¿no? Entonces, de Paraguay. Entonces, creo que la pregunta más importante sería, ¿qué recomendaciones tú terías para nosotros que ahora estamos animados en seguir hablando con las comunidades con otros idiomas originarios intentar hacer más casos como lo de Paraguay con las tantas culturas buenísimas que ya tenemos? ¿Qué piensas? Sí, gracias, Daniel. Bueno, como dijiste vos, somos técnicos. Nosotros en esta experiencia empezamos haciendo las pruebas a nivel técnico. Con el tiempo nos dimos cuenta de que en realidad este es un trabajo multisectorial y nos percatamos de que mucho trabajo nos hubiésemos ahorrado de haber recurrido tal vez en principio también a los expertos de la lengua. Aquí en Paraguay tenemos la ventaja de que el guaraní está siendo trabajado desde hace muchos años por profesores del idioma. Tenemos una institución oficial que se encarga justamente de la normalización, de establecer el alfabeto, de hacer que este lenguaje nuestro tenga vida, que sea dinámico. Entonces, ahorrarnos ese trabajo de poder construir ese grupo de caracteres que pueda ser necesario, establecer inclusión sobre él, y hacer esa equiparación sobre herramientas que posiblemente ya estaban. De hecho, pudimos encontrar rápidamente que el Unicode ya contemplaba la mayoría de los caracteres que nosotros necesitábamos. Tuvimos unas dudas respecto a la utilización del Cusó, como les había mostrado, había variantes que en principio no pudimos ubicar. Básicamente pensamos, ¿será que esto es necesario incluir en la tabla Unicode algún otro carácter? Y no, ya estaba contemplado. Entonces, también nuestro trabajo había empezado un poquito antes de la construcción del movimiento de aceptación universal, que si bien es relativamente nuevo, tiene muchísima experiencia. Daniel, de hecho, ya estuvo hablando de los ejercicios que pudo ofrecer el movimiento de aceptación universal. A nosotros nos facilitó mucho vínculo con gente de diferentes países que manejan diferentes lenguas. Entonces, posiblemente las herramientas necesarias ya estén disponibles. Yo daría dos pasos. Uno, comprender un poco el lenguaje que queremos incluir, en principio en el sistema de nombres de dominio, porque relativamente eso es lo más fácil, más que establecerlo a nivel de tecnología. Recurrir a los referentes del movimiento de aceptación universal. Daniel, yo estoy confiada de que les va a poder abrir el camino y le va a indicar, esta es la persona correcta con la que pueden conversar. A nosotros nos dio una mano, muchas manos, y nos hizo más fácil ese camino. Y probar, trabajar con los sectores interesados, si básicamente el lenguaje que queremos incluir no es un lenguaje oficial, no tiene una gramática establecida, por lo menos recurrir a las personas interesadas en mantener vivo un lenguaje. Tal vez si en determinado país todavía no está ese lenguaje establecido como lengua oficial, en un futuro cercano lo va a estar. Y lo va a estar de la mano justamente de ese experto, de ese lingüista, de ese profesor interesado en mantener vivo el lenguaje. Entonces, trabajar de la mano. Sí, la parte técnica es muy importante. Ya pudimos
poner justamente a los referentes aquí todo el trabajo que requiere la implementación de muchos servicios críticos para poder hacer esta adopción, pero es un trabajo multisectorial. Es un trabajo, y es un trabajo muy lindo, es un trabajo muy lindo. En nuestro país es muy importante, por lo menos para nosotros, hacer esta inclusión de este lenguaje que día a día utilizamos. Y nada, animarse. Hay mucha herramienta ya disponible y hay también mucho camino por recorrer. Daniel. Gracias, gracias, Marta. Muy bien. Es verdad, es verdad. Yo creo que no hay necesidad de reinventar la rueda, ¿no? Es así que habla, Roberto. Ujú. Muchas otras culturas, países ya hicieron eso, podemos hacer, y esto lo que me comprometo con usted de hacer esas conexiones, porque si participan de una reunión de ICANN, ven cómo podemos acceder a gente que puede nos ayudar de cualquier parte. Entonces, eso les aseguro. De ayudarlos con los expertos, tanto a nivel de la inclusión de nuevas lenguas como en la actualización de sistemas. Hay expertos grandes en ICANN, gente muy buena que puede nos ayudar así en un minuto, ayudar con problemas que podrían llevar meses. Profesor Gustavo, que yo en mi vida anterior, yo estuve en el mundo académico y yo sé la importancia y cómo me encanta las oportunidades de hacer ciencia, hacer investigación, y quería escucharlo. ¿Cuál piensas que es el papel del sector académico de las universidades con este desafíos de aceptación universal y cómo las universidades podrían ayudar con más investigación, con más orientación, con la visión de futuro, ¿no? Porque no es idea mía, mas los amigos, la junta directiva de ICANN pidió con mucha fuerza que nos acordemos de los académicos en ese proceso de aceptación universal. Entonces, ¿cuáles son sus pensamientos, profesor? Y gracias, Daniel. No, sin duda, la academia tiene un papel importante en toda esta iniciativa de aceptación universal. Y yo estoy de acuerdo con Marta que las herramientas tecnológicas están disponibles. Sucede que no las usamos o no las utilizamos para los fines que deberíamos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso del ASCII y del Unicode. Hay algunos sistemas, inclusive para entrar al tema este de los sistemas, que ya vienen listos para Unicode, pero sin embargo, es una experiencia en algunas empresas, instituciones que, que toman la decisión de no utilizar Unicode. Y eso podría ser de la misma formación profesional. Y yo sí tengo que decir que en la academia, probablemente, por lo menos en los países que estamos cerca de Estados Unidos, tendemos a pensar que con el alfabeto definido en el inglés es suficiente. Y ahí no estamos tomando en cuenta que que el mercado ahora es internacional y que precisamente el software y los sistemas deben estar diseñados y pensados para todos los mercados, ¿verdad? Incluyendo el mercado chino, por ejemplo, ¿verdad? Eso es una apuesta importante, pero es así. Entonces, desde la academia, ¿qué podemos hacer? Pues básicamente iniciar con el tema de las habilidades técnicas para los profesores, no solo para los estudiantes, también para los profesores. O sea, hay que incluirlos en estos proyectos precisamente porque ellos son formadores, ¿verdad? Y replican el conocimiento por medio de laboratorios, talleres, etcétera. Es importante. Y aquí esperamos que ICANN nos ayude en esas actividades. Ahora, no es no es necesario únicamente quedarnos con el tema de los conocimientos, o sea, también tenemos que pasar al tema de incorporar estos conocimientos al software, ¿verdad? A los sistemas. Y ahí tenemos que
que también tratar toda la currícula, ¿verdad? O sea, hay una propuesta de UASG, del Comité de Aceptación Universal, de una currícula, y es necesario que la estudiemos y que la incorporemos en nuestras asignaturas y en nuestros planes de estudio. ¿Por qué? Porque los temas de lenguajes, por ejemplo, hay que, de lenguajes de programación me refiero, ¿verdad? Deben incorporar estos temas, el almacenaje de los datos, ¿verdad? Las bases de datos, que si están preparadas para el Unicode o no, o si se utilizan porque es opcional. El tema de la validación, los casos de prueba de las aplicaciones y de los sistemas. Todas estas metodologías tienen que ver con la formación profesional en la academia y en los institutos técnicos. Y finalmente quisiera referirme al tema de la sensibilización, porque sí, yo comparto el tema de que tenemos que sensibilizarnos todos, o sea, sobre este tema. O sea, tenemos que prepararnos, que entender el tema, que hacer lo propio, de ver los beneficios, etcétera, porque no son evidentes. ¿Verdad? Tenemos ya mucho tiempo, por la fuerza de la costumbre, tenemos ya mucho tiempo en utilizar nombres de dominio cortos, nombres de dominio que no llevan caracteres especiales, etcétera. Ni siquiera le damos consideración a ese tipo de temas. Entonces sí, tenemos que sensibilizar a la academia, me refiero, pero también a la industria. Y aquí viene el tema de cómo la academia tiene que estar relacionada con la industria en estos temas, porque la academia prepara al elemento humano que después va a formar parte de la industria. Entonces es necesario que la industria también esté sensibilizada sobre estos temas. Y yo creo que ahí también estoy seguro que vamos a tener ayuda de ICANN para seminarios, talleres, conferencias, etcétera, sobre este tipo de cosas. Profesor, perfecto. Muchísimas gracias. Y tomé nota, muchas notas de esas recomendaciones, ¿ah? Y creo que el punto que comentaste al final es perfecto para el seguimiento ahí con Francisco. Francisco, nos ayude con el marketing. ¿Cómo podemos trabajar en esta difusión? ¿Cómo podemos trabajar en esta sensibilización? Tanto de los académicos que tú ves que quieren trabajar con los empresarios y principalmente cómo difundimos eso entre los empresarios. Claro. Bueno, aquí me gustaría primero ver un enfoque de cómo poder llevar esto a las empresas y que las empresas lo incorporen dentro de sus procesos de construcción de software. En este caso, yo veo, en el lado de las empresas, veo 4 líneas. La primera línea es la concientización de la importancia y los beneficios directamente a las empresas. En este caso vemos a toda la capa operativa, los desarrolladores, Scrums, QAs, toda la parte operativa de una empresa. Hay que crear seminarios, webinars para hacer esa concientización. La segunda capa, a toda la capa de management, en donde también tenemos que involucrarlos y mostrarles la importancia y las oportunidades de negocio que hay, que no están explotando, ¿no? Esa es la primera, dentro de concientización. Ahora, es bien importante incluir a las universidades, ya que las empresas son conjunto de personas. Y esas, digamos, si hoy trabajamos con las empresas, trabajamos en el hoy. Si trabajamos con las universidades, trabajamos en el futuro. Y esto sin duda en el futuro va a ser la realidad. 2, en la parte de capacitación técnica. Hay que ofrecer cursos, crear contenidos y talleres para que los desarrolladores, las empresas se puedan capacitar de cómo incluir esto dentro de sus sistemas. Recordemos que no solamente esto afecta a la capa de front-end, o sea, esto se va hasta la capa de bases de datos e incluso la interacción entre sistemas internas en la empresa. O sea, no es un cambio menor, es un cambio importante. Ahora, aparte de crear esos cursos, es importante darse cuenta que el problema que tenga una empresa al implementar esto va a ser muy similar en cierto porcentaje al problema que tenga otra empresa, lo cual podemos identificar problemas comunes con los cuales se van a ir enfrentando estas empresas en estas migraciones, en esta aceptación de este marco, ¿no? De la aceptación universal.
Esto debe de desembocar en un framework arquitectónico en donde se planteen los patrones de diseño y las buenas prácticas. Recordemos que los patrones de diseño son soluciones, son las mejores soluciones a problemas ya conocidos, por lo cual no tienes que inventar el hilo negro. Entonces hay que implementar ese framework arquitectónico. Y bueno, claro, si se puede, esto es independiente del stack tecnológico de las aplicaciones. O sea, el arquitectónico y después, si es posible, tal vez algunos stack tecnológicos y crear frameworks de implementación rápida. No, eso tal, no sé. Para eso, obviamente, hay que crear asociarse con las empresas, con grupos, para que puedan sumar esfuerzo a esta parte de la segunda, que es la capacitación técnica. La siguiente es estudiar los casos de éxito, por ejemplo, el caso de Paraguay, qué retos se enfrentó, cómo lo solucionaron. Igual Marta ya nos explicaba de cómo fue encontrando esas soluciones. No hay que empezar de cero, hay que ir de donde ya parte, digamos, el conocimiento humano en este tema y de ahí para arriba. Otro caso de éxito que también se me hace muy sorprendente es, por ejemplo, todos conocemos aquí alguna tienda china en donde seguramente su sistema solamente estaba pensado para dominios chinos y toda esa región, y ahorita están en todo el mundo. O sea, ellos metieron la aceptación universal, incluyeron diferentes caracteres y ahorita están ganando millones. Entonces, ese es otro caso de éxito también que se puede ver. Y por último, en el caso de las empresas, los incentivos, los reconocimientos y certificaciones que ya comentaba que ya se iban a empezar a incluir. Eso es algo buenísimo porque las personas hoy en día buscan personas responsables, personas que, o sea, empresas que busquen un mejor mundo. Por ejemplo, cuidar el medio ambiente, la empatía con las diferentes poblaciones, por ejemplo, la aceptación universal. Cuando esas empresas tienen esos sellos de responsable con el medio ambiente, eso fomenta como que un gusto por el consumidor, decir, pues prefiero porque estoy alineado con ellos, ¿no? Eso es respecto a las empresas. Mencionabas el tema del marketing. En este punto me gustaría abordarlo dentro de 3 líneas. La primera línea es una campaña de concientización. O sea, en las dos siempre tenemos que empezar a concientizar a las personas organizando seminarios, conferencias, webinar, cursos. Y aquí es algo bien importante, hackatones. Los hackatones te permiten innovar y diseñar prototipos que en esa primera etapa del hackatón pues es un prototipo. Posteriormente, esos ya en la práctica se empiezan a sofisticar y creo que podemos encontrar muy buenas soluciones dentro de estas iniciativas. La primera línea, concientización en el marketing. La segunda, creación de contenido. No solamente que se queden en conferencias, no solamente que se queden en conferencias grabadas de 1 hora que la gente no ve, o papers que tampoco la gente lee. O sea, necesitamos crear contenido, guías, blogs o infografías. Especialmente las infografías han mostrado que tienen un muy buen alcance con las personas. Las infografías que son simples, claras, que aportan valor, que se ve el valor que está aportando, que son atractivas y estructuradas lógicamente. Incluso desde las redes sociales tú ves una infografía y rápido te la lees y hasta te aprendes lo que quieren transmitir. Hay que crear ese contenido y empezarlo a difundir. Y por último, hay en estas campañas de marketing hay que hacer asociaciones estratégicas. Veo 3. La primera, las organizaciones como ICANN, Aleti, que promueven este concepto. La segunda, las cámaras de comercio en donde están pues inscritas las empresas. Igual ahí puedes tener cierta especialización dependiendo de, no sé, bueno, ahorita estamos en software, ¿no? Pero también la Cámara de Comercio de Turismo seguramente tiene un cierto interés, o por ejemplo el de manufactura en toda la exportación, todo eso, tener nuevos clientes. Pero bueno, es importante, organizaciones, cámaras de comercio y gobierno. Yo escuché a Marta decir, es que el gobierno ya tiene una legislación, entonces es un papel bien importante juntar estas 3 aristas para poder avanzar en esta campaña de marketing. Una vez que se logre este entendimiento, esta sinergia, la idea es que ellos, mediante sus medios de comunicación y sus redes sociales, puedan propagar este conocimiento y pues masificarlo, ¿no? Así como hace tiempo
tal vez no se hablaba de cuidar el medio ambiente, ahora muchos lo promueven, muchos lo incentivan, entonces eso al tiempo se va haciendo una normal. No, ahorita no es normal que se acepten todos los dominios, en un tiempo lo va a ser, en un tiempo va a ser el raro el que no lo acepte. Serían mis comentarios. Perfectamente, Francisco. Gracias. Mi, mi, mi caneta aqui já se acabou, tuve que cambiar, né? De tanta recomendação boa. E queria decirte, contarte uma história pequena. Miramos a muitos sítios por aceptação universal e tuvimos uma pergunta com como são os sítios de los mejores hoteles del Caribe, de la región, de los más caros, los hoteles, los mejores que estão em... Sabe que casi todos estão 100% listos para aceptação universal. Claro, el comercio, las oportunidades. Entonces, exato. Então, creo que há algum sentido econômico importante por aí. E deixei a pergunta mais difícil para Roberto. Desculpe, Roberto, mas entre... Os empresários são gente que trabalha, não? São gente que tem que pagar as contas, né? Às vezes não há tanto tempo para pensar em problemas que não existem, não? Às vezes não há tanto tempo para pensar no futuro. E uma coisa que já escutei em Brasil de muitos empresários é: Daniel, lo entendi muito bem, me encantou, mas esto aún não é um problema. Aí veio que quizá há uma coisa del pollo e del huevo, ¿no? ¿Quién nació primero? ¿Cómo hacemos para salir de este proceso y quizá compartir una visión un poco distinta con nuestros amigos? Sí, de hecho, te voy a dar una respuesta como empresario y como técnico, ¿no? Creo que como empresario, como líder de grupos de trabajo en varias entidades, el trabajo de marketing, de divulgación, de conciencia del problema es fundamental, porque de hecho los empresarios solo se preocupan en desarrollar cualquier que sea la tecnología, la metodología o la innovación a partir de una demanda de mercado, en el caso de la gran mayoría de las empresas. Algunas empresas tienen como base de sus negocios la innovación antes de la demanda del cliente, pero esas son la minoría, ¿no? La gran mayoría reacciona a demandas de mercado. Entonces, para darte un ejemplo diferente, si pensamos en sistemas de garantía de calidad, de desarrollo de software, eso representa un costo para las empresas de software y solo se metieron a hacer eso en la medida en que los clientes se lo exigieron, ¿sí? Entonces, ese es un punto. Pero del otro lado, volviendo al lado técnico de la cuestión, ya que aquí estamos entre técnicos, yo veo que este problema en realidad es un problema cultural muy grande y que tiene, de hecho, como has expuesto desde el inicio, un impacto en una diversidad de camadas de tecnología de software que cada una tiene una solución muy diferente, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo, hablas de almacenar un correo electrónico en una base de datos, ¿sí? Muchos de los sistemas de base de datos modernos ya tienen la posibilidad, cuando defines la descripción de un registro, de una tabla, por ejemplo, en un sistema de base de datos relacional, sencillamente decir que el contenido de este campo será una dirección de correo electrónico, ¿sí? Y entonces la validación del contenido, la forma como se almacena, si es de 8, de 16 bits, etcétera, no queda en manos del programador, del desarrollador de la aplicación, sino en manos del desarrollador del sistema de base de datos.
Entonces creo que ahí hay que hacer un trabajo de relacionamiento con las empresas y con los grupos de software libre que mantienen los códigos de estos sistemas de gerenciadores de base de datos. En la medida que estos sistemas de base de datos tengan ya disponibles sus soluciones con base en este tipo de recursos, le vamos a facilitar la vida a los desarrolladores de aplicación. Decía Francisco hace unos minutos que va a haber problemas comunes. Y yo ya, desde cuando pusiste la diapositiva en la que decías que el sitio web tiene que validar la dirección de correo electrónico, ¿sí? Eso es un problema universal. Todo sitio web que tenga un registro de dirección de correo va a necesitar de una rutina para hacer la validación dentro de determinada cultura, lenguaje, etcétera, ¿sí? Entonces, es un ejemplo de un servicio que puede ser perfectamente encapsulado en un servicio disponible en la nube, que lo puede ser disponibilizado por un productor de software independiente como una empresa, o puede ser un servicio de ICANN, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas que se van a, ese es un ejemplo, ¿no? De cosas que se van a repetir en el desarrollo y que en la medida en que estén disponibles van a hacer con que el costo de migración para los desarrollos de software sea menor. Y cuanto menor sea el costo, más rápido, obviamente, se van a mover en la dirección, de hecho, de adoptar este cambio. ¿Sí? Entonces, creo que hay varios frentes de trabajo y hay que hacer un análisis detallado a nivel el ejemplo que te di de base de datos, a nivel de sistemas operativos, a nivel de lenguajes de programación. Hay lenguajes que tienen características específicas, hay lenguajes que se usan mucho, pero que ya no tienen un desarrollo, ¿no? No, para darte un ejemplo, hay mucho código escrito en Fortran y COBOL que todavía se usa. Obviamente, esos sistemas no se van a actualizar para usar este tipo de tecnologías. Hay que hacer un cambio en la estructura de los sistemas, pero a lo mejor los lenguajes de programación sí. Entonces hay que trabajar con los grupos de estandarización de los lenguajes de programación. Hay que abrir frentes para interactuar con de forma colectiva el costo de esta migración sea el menor posible. Si descargamos el costo 100% en el nivel que está aparentemente en este momento, entonces creo yo que solamente las organizaciones que tengan apoyo gubernamental, fondos, ¿no? Económico, ¿no? De hecho, se van a dedicar a este tema de manera concreta para el desarrollo de soluciones. ¿Sí? Porque de hecho, o sea, volviendo al tema cultural, ¿no? Cuando hablabas, por ejemplo, del caso de los empresarios de Brasil que les hablaste, ¿no? Como ya tenemos el Internet aquí hace como 30 años, ¿sí? Estamos acostumbrados a escribir nombres de dominios usando el alfabeto inglés, que es muy parecido con el nuestro, a menos de unas señales diacríticas. Ya está todos acostumbrados. Entonces, la gente, de hecho, no le da valor. O sea, si en vez de escribir nación, ¿no? Como decimos en portugués, la palabra nación, se escribe Nakao, que parece japonés, pero todos escribimos Nakao y leemos nación cuando hablamos en portugués. Ya estamos mentalmente acostumbrados al proceso. Entonces, se necesita de otros argumentos para convencer a esas mentes que ya están acostumbradas a esa traducción automática, ¿no? Ese es el desafío que veo. Exato, exato. Muchísimas gracias. Creo que salió genial este de bajar el costo de migración, Roberto. Muy bien pensado. Nunca escuché este término y creo que ese es un punto que va a contribuir mucho para mis compañeros también de la organización. Uhum. El relacionamiento con los órganos de sistemas, software libre, todo eso, estamos haciendo también con mucha fuerza, mucha fuerza. Gracias por acordar. Y bueno, a los panelistas,
Muchísimas gracias, aprendimos muchísimo. Ahora, Andrea, si quiere ayudarme con las preguntas de la audiencia, encantado. Claro que sí. Voy a hacer más bien como un resumen que nos compartió Luis Benítez en el chat. ¿Sí? Nos comenta, dice sí, correcto, la señora Marta afirmó que el guaraní es un idioma oficial de rango constitucional en Paraguay. Además, existen otros idiomas oficiales en el país. ¿Cómo se puede ver en este enlace? El señor Gustavo mencionó que las herramientas tecnológicas están disponibles. El desafío recae en la academia y el Estado. Especialmente en Paraguay, el guaraní ha sido fundamental para mantener una identidad en el mestizaje, forjando el concepto de nación. Por ello, el Estado debe no solo apoyar estas iniciativas, sino también generar más contenido en estos idiomas utilizando tecnología, ya que la inteligencia artificial podría agravar la brecha digital si no se aborda a corto plazo. Es decir, se necesita mucho más contenido que capture el lenguaje, la cultura y los usos del guaraní y otros idiomas, donde el sector privado aún no ha explotado ni siquiera el OPARA, que es de uso cotidiano en Paraguay. Ese es el comentario que tenemos en el chat de discusión de este evento, Daniel. No sé si alguien más quiere participar. Estamos abiertos a cualquier pregunta. Pueden alzar la mano para hacerla directamente o en su efecto la pueden escribir como sea más conveniente para ustedes. Vamos a dar unos minutos. Si no, igual vamos a estar teniendo comunicación vía correo con esta base de datos y cualquiera de ustedes también nos puede estar escribiendo a Leti por las redes sociales, a nuestros correos y estaremos haciendo llegar todas las preguntas al equipo de ICANN. Recuerden también que vamos a estar trabajando en una certificación, así que vamos a estar muy de la mano entre Leti y ICANN para este tema de la aceptación universal. Daniel, creo que por ahora no tenemos otras preguntas, así que te agradezco y le agradezco a todos nuestros panelistas por su valiosa contribución y a todos ustedes por participar en este importante diálogo sobre la aceptación universal del Internet. Para cerrar este evento, invito nuevamente a nuestro presidente de Aleti, Juan Francisco Martínez, para sus palabras finales. Adelante, Juan Francisco. Muchas gracias a todos. Gracias por su participación. Hemos tenido una mañana muy enriquecedora, realmente, ¿verdad? He visto y he escuchado, perdón, me están escuchando, ¿verdad? Correcto, escuchamos. Ok, perfecto. Sí, hemos tenido una mañana muy enriquecedora. Ha habido una cantidad de conceptos que obviamente ideas que se dieron fabulosas, ¿verdad? Realmente agradezco a todos, a los panelistas y a toda la gente también de que participó poniendo la información y especialmente a Daniel, ¿verdad? Que ha sido muy enriquecedora para toda la comunidad. Algo bien importante, ¿verdad? Creo que cuando esto llegue finalmente, ¿verdad? Y lo podamos implementar, obviamente vamos a tener una gran inclusión en una parte de la población que ha sido por algún criterio ha sido abandonada, ¿verdad? O no ha estado metida completamente en toda la parte digital. Creo que eso va a ser bueno. Además, que va a generar negocios, ¿verdad? Que va a generar negocios y va a llegar el comercio electrónico a ciertas comunidades que por alguna situación no había llegado, o se va a difundir información, periódicos, una serie de boletines, una serie de cosas que no se habían llegado en el lenguaje o el dialecto de ellos, ¿verdad? Creo que es importante. Así que para nosotros, Aleti, es un placer haber estado aquí, compartir con todos ustedes esto. Así que muchas gracias, feliz día y nos esperamos ver muy pronto. Gracias. De parte de ICANN Aleti, les agradecemos su participación y pues síganos en redes sociales para nuevos eventos. Así que tengan una buena tarde. Chao, chao. Claro.